puedo añadir nada más. Eran tipos grandes y curtidos, uno de ellos, quizá el de aspecto más fiero. Se desgajó del grupo y llegó hasta nosotros. Su enorme manaza impactó sobre la mesa con fuerza. Miré a Olwen a los ojos. Seguía atento a la pelea contra aquel estofado. En esos casos era cuando había que temerle. No nos gustan los forasteros por aquí, dijo con dureza. Me miraba a mí, en ausencia de la atención de mi compañero. Me atravesaba con sus ojos crudos, rezumaba confianza y tensión contenida. Aquel hombre buscaba conflicto, sin duda, pero no tenía ni idea de a quién se lo estaba demandando. Lo tendré en cuenta, amigo, añadió mi compañero sin inmutarse. Empecé a preocuparme, sabía perfectamente cómo acababan las conversaciones que Olwen iniciaba de aquel modo. ¿Me estás provocando, mestizo? En absoluto. Solo quiero acabar mi comida, confesó este con mucha franqueza. Pues yo creo que me estás provocando, añadió hasta colocarse incómodamente cerca de él. Y si me provocas, lo pasarás mal. No tienes ni idea de con quién hablas. Tú tampoco, le aseguró con gravedad. El tipo volvió a erguir toda su estatura y miró a sus camaradas tras él con una sonrisa confiada. Por primera vez Olwen alzó los ojos del plato y me clavó sus pupilas verdes. No había emoción alguna en aquel rostro, y eso me hizo saltar todas las alarmas. Yo creo que sé perfectamente con quién hablo, y volvió a agachar su cabeza hacia mi compañero. Hablo con un muerto. Nadie me desafía en mi propio terreno. Sal ahí fuera y te meteré tanto hierro en las tripas que no echarás de menos ese guiso. Muy bien, respondió Olwen, sin alzar la mirada. Aquel tipo debería haber sabido que alguien que acepta tu desafío mientras le amenazas de muerte y ni siquiera se digna mirarte a los ojos, o es un suicida o un rival imposible. Acepto ese duelo. Espérame fuera, te alcanzaré en cuanto termine de comer. Solo será un momento. Para desgracia de su contrincante, Olwen resultaba ser ambas cosas. Has dicho tu última palabra, mestizo. Visiblemente molesto por la aparente desidia de Olwen, aquel tipo le prendió de las ropas con el ánimo de sacarlo de allí a patadas. Apenas sus manos tocaron los hombros de mi compañero, el rictus de su rostro cambió. Se transformó en un gesto que yo había visto en 1000 ocasiones. Su mirada se volvía carnívora. Sus ojos, como los de un depredador, parecían poder dar dentelladas. Su mandíbula se torcía y apretaba como si quisiera quebrarla. Olwen era un mestizo muy especial. Su mezcla de sangre le hacía temible e imprevisible. En sus venas se mezclaba el linaje de la raza sublime, la estirpe de los elfos Urul, señores del fin del mundo, y la más guerrera de las castas enanas, la sangre de los soberbios Tusek. En sus venas habitaba un elfo con rabia enana. Su corazón era el de un enano, con la gracia y sutileza de los elfos. Sangre enemiga irrigando los mismos músculos, levantando barricadas en su espíritu. Solo yo sé de las tremendas fisuras que se abrían por ello en su alma, de sus jirones y desgarros, y del impresionante poder que aquella mezcla le obsequiaba. El peor enemigo de Olwen, su único enemigo, el único al que temer y respetar, era él mismo. Por eso, aquel adversario, aquel infeliz, ni siquiera presentaba un problema. Supongo que aquel bastardo no lo supo ver venir. Olwen se revolvió como una sierpe, con los ojos clavados en su presa y con una mordedura igualmente letal. Era su lado élfico, el de macabro danzante, esquivo como la suerte. Yo, que lo esperaba, apenas tuve tiempo de asumir lo que ocurría. Cuando aquel infeliz lo comprendió, tenía la hoja de un cuchillo atravesándole la garganta y el rostro de aquella bestia tan cerca que era lo único que existía. Era su lado enano, inclemente, el que siempre mira a los ojos cuando mata, y su puño siempre es firme. Toda la sala se agitó de la sorpresa, pero nadie tuvo las entrañas suficientes para dar un paso más. Los ojos de aquel desgraciado parecían decirlo todo. Su mirada era una mezcla de estupor y terror fosilizado en unas pupilas que poco a poco dejaban escapar la vida en un último aliento. Olwen extrajo aquel cuchillo que se había enterrado hasta la empuñadura, derramando un caudal carmesí que empapó su brazo hasta el codo. Con las manos sujetando aquella fisura sangrante en la garganta, aquel tipo se desplomó como un roble sobre la mesa. Y allí quedó, con los ojos abiertos, mirándome en el vacío de la muerte mientras su fluido se extendía sobre las tablas de la mesa. Olwen se volvió hacia la concurrencia que seguía paralizada. La mirada hirviente de aquel mestizo tenía la virtud de congelar a quien rozase. Mantuvo aquel duelo durante unos segundos.
Sus adversarios ni siquiera pestañeaban, apenas se atrevían a respirar. Con suma lentitud, regresó a nuestra mesa, apartó su cuenco del charco de sangre y continuó comiendo como si nada hubiese ocurrido. Nada ni nadie se movió. Yo estaba petrificado. Continuaba mirando los ojos preñados de estupor de aquel cadáver sangrante que vaciaba sus venas sobre la mesa. Orwen acabó de comer. Con un gesto indolente me hizo una señal para abandonar el lugar. Se aproximó calmado hasta la barra, ante la mirada estupefacta de todos que seguían sin saber reaccionar. Pagó su cuenta y añadió una docena de ares de plata por las molestias. Sin volverse, se encaminó hacia la puerta. Nadie interrumpió su paso. Nadie le dirigió la palabra. Nadie osó interponerse. Y así debieron quedarse mucho tiempo después de que dejáramos el lugar. Supongo, para mí no sería extraño, que aún hoy siguieran allí, preguntándose el nombre de aquel bellaco capaz de imponer su silencio. Así era aquel guerrero de nervios de acero y puño inclemente, capaz de matar sin pestañear, incapaz de temblar, de rechazar un duelo, crecido ante cualquier situación. Yo tuve durante meses la mirada clavada de aquel infortunado en mi memoria. Él no recordaba el incidente pasados 2 días. Así fue él, para muchos apenas un carnicero, pero yo envidié siempre aquella furia salvaje, aquella seguridad sin fisuras y todos sus demonios. Fue un hombre doloroso y roto, capaz de amar con la misma decisión y rabia con la que podía matar. Un ser incomparable, capaz de dejar una huella profunda allá donde estuviera y a todo aquel que se cruzara a su lado. Olwen murió como vivió. Mi pecado, mi más terrible deuda, mi delito ha sido sobrevivirle. Gracias. Bueno, ahora